laiguana.tv. No, el mundo. Mundo, mira. Así lo conoceremos. Bueno. Ya vamos a hablar de él, pero bueno, ya vamos a hablar de él. Bueno. Ya va, la unidad, faltan 10 candidatos. No. La unidad de esa parte de los del gobierno paralelo, de los que decían hace poco que Juan Guaidó es que se llamaba, es prófugo de la justicia ahora, el que está despedazando Cisco. Que le está regalando. Ajá. Bueno, no la está regalando. Bueno, no, a él también le toca una tajada. Porque no nos olvidemos, no es la oposición, es esta parte de la oposición que hace pocos meses decía que aquí había un gobierno paralelo, que decía que Juan Guaidó era presidente y hoy están dando clases de democracia. Mira, Esther, yo quisiera comenzar por ahí. Dos cosas. Uno, unidad de una parte de la oposición, quedan 10 toletes. Bueno. Eso es importante, porque Carri agarra votos, no subestimen a Carri, porque este otro señor, ¿cómo se llama? Javier Bertucci. Bertucci agarra votos, y cuando digo agarra votos, están alrededor del 1.000.000 de votos demostrados. Entonces, entre ellos dos, hablemos de que 1.000.000 y pico, 2 millones y pico de votos. Y entiendo que Luis Eduardo Martínez, que hoy va a estar en el Consejo Nacional Electoral poco después de las 11 de la mañana, va a ratificar también su candidatura, no tiene intención. Entonces esa unidad, y vamos a ver qué va a hacer esta gente de Fuerza Vecinal también. Es decir, porque aquí de pronto unidad no. Aquí no hay unidad. Aquí hay 10 candidatos opositores hasta que se me demuestre lo contrario. Primero que todo. Segundo, ahora están todos exigiendo democracia, incluso sin hablar mal de los periodistas de Unión Radio y de sus emisoras afines. Gente que le decía presidente a Guaidó, que estaba montado en la tarima cuando Guaidó se autojuramentó. Entonces amanecemos de pronto dando por aquí y por allá periodistas y periodistas dando clases de democracia. Y periodistas. De pronto amanecemos también con partidos políticos dando clases de democracia. Bueno. Pero si están, insisto yo, despedazando. Y bueno, Citgo. Fíjate que un indicador de eso es el hecho de que lo hemos dicho muchas veces aquí con muchos entrevistados, tanto candidatos, diputados, analistas políticos. Durante los últimos 10 años, 12 años, la oposición cultivó cuidadosamente, minuciosamente, una cultura en contra de la democracia y del voto. El abstencionismo. Todavía persisten en mi urbanización, cerca de casa, después de las guarimbas de 2017, una pinta que dice si votar sirviera, que ya lo hubieran prohibido. Ahora que lo pintaron los guarimberos del 2017, porque es una generación a la que convencieron de que el voto no servía, de que había que irse del país porque aquí no había futuro. Y entonces a esa misma generación le piden ahora no solamente que regrese, sino que se inscriba en el registro electoral. Las cifras hablan por sí solas. El corte del registro electoral para las elecciones del 2028 cerró con alrededor de 600.000 nuevos votantes. Hubo un poco más de movimientos, pero entre actualizaciones y los nuevos votantes hubo alrededor de 800.000 movimientos. Ahora el Consejo Nacional Electoral sí funciona, ¿desde qué? ¿Desde el viernes en la noche? No, porque es que vamos a ir recogiendo. Uno, no es unidad. Aquí no hay unidad, aquí hay 10 candidatos opositores, de los cuales, insisto, Bertucci y Carri cuentan y pueden decidir estas elecciones. 2, aquí nos están dando ahora clases todos de democracia cuando están despedazando en nuestras narices la empresa internacional más importante de Venezuela, cotizada en miles de millones de dólares, es decir, en billions de dólares. 3, aquí amanecimos entonces con gente que apostaba al abstencionismo, recogiendo como prólogo de esta conversación, que apostaba al abstencionismo, ahora llamando a votar, porque ahora el Consejo Nacional Electoral se funciona. Y cuarto, importantísimo, aquí hay una parte importantísima que pidió sanciones y que tuvieron, felicitaciones, un gran éxito. Felicitaciones a María Corina Machado, a Leopoldo López, a Juan Guaidó, a los partidos del G4. Bueno, ahora Manuel Rosales dice que no tiene nada que ver con monómeros en Colombia, cuando también metió la mano. Felicitaciones, eso sí lo lograron. Ahora están llamando a pedirle votos al pueblo sancionado que ellos mandaron a sancionar.
A Y la generación a la que ellos le robaron la adolescencia y parte de su juventud con apagones, eso. escasez, Ahora es voten por nosotros. dólar paralelo, etcétera, ¿no? Y último elemento, querida Esther, tengamos un poquito de memoria, porque el candidato que están proponiendo le podrán llamar embajador, ambasador, embajadores, en todos los idiomas que ellos quieran. Pero este señor atacó públicamente a las mujeres venezolanas, a la comunidad LGBT, a los indígenas venezolanos, a los afrodescendientes venezolanos. Estoy hablando de este Edmundo, como nadie lo conoce, vamos a recordar qué es, porque ahora todo el mundo está hablando como el embajador, es decir, parece el que cayó del cielo, el que apoyó un golpe de Estado, el de Carmona Estanga, aquí en Venezuela, que abolió la Constitución, gobernadores, alcalde, Asamblea Nacional, etcétera, ¿sí? Siendo embajador del presidente derrocado. Estamos hablando también de un señor que dijo, bueno, que Chávez llegó con cáncer y se fue con cáncer, ¿sí? Haciendo apología de una enfermedad, y Dios nos guarde de cualquier enfermedad y Dios nos guarde de la muerte, pero todos vamos para allá. Es decir, al mejor ejemplo de Milei y de Noboa, Argentina y Ecuador. Estamos hablando de un candidato gringo de la extrema derecha que fue impuesto por Palmieri, pseudo embajador gringo en Bogotá, pública y notoriamente. Último elemento, estamos hablando del triunfo de María Corina Machado. Si María Corina Machado perdió, Y este fue el final. me parece el final de ella, porque ni ella ni Corina Lloris. Estamos hablando de Manuel Rosales, que finalmente terminó, y tú me lo dijiste en la última entrevista. Pero explícame, ¿cómo explicas tú la amplia sonrisa que tenía María Corina Machado cuando se anunció? Porque es que la candidata tapa es ella. Dos cosas, permítame, es que hay muchas cosas que decir. María Corina Machado está sonriendo porque logró sacar a Manuel Rosales del camino presidencial, que era el mejor candidato que podía tener la oposición. Por cierto, imagínate lo que yo estoy diciendo, siendo zuliano, conociendo a Manuel Rosales como lo conozco. Sí, bueno, yo utilizaría una expresión muy maracucha, pero que no la podemos decir. No, a esta hora no, pero comenzando. Y otro punto fundamental, por favor, escúchenme, chavistas, independientes y opositores. Esto es una democracia según nuestra Constitución, participativa y protagónica. Es más, si quieren, vamos a quedarnos con la de la Cuarta República representativa, pero aquí siempre ha habido democracia directa. Es decir, yo escojo directamente por quien quiero que sea candidato. Aquí no hay grandes electores como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay grandes electores. ¿Qué quiere decir? Que uno vota por un gran elector para que este gran elector vote por el presidente. Entonces ahora están llamando varios periodistas de aquí también, de Unión Radio y compañía, y el circuito, llamando a María Corina una gran electora. Es decir, ella decidiría quién sería el candidato a imagen y semejanza de la democracia indirecta de segundo grado de los Estados Unidos. No, señoras y señores, ustedes se equivocaron de país. Aquí el venezolano, rico, pobre, heterosexual, homosexual, es decir, de cualquier religión, escoge directamente a su presidente, a su alcalde, a su gobernador. Y a sus candidatos también, porque además eso es un precepto de nuestra Constitución, que las organizaciones políticas deben tener mecanismos democráticos dentro de su ahora están hablando de grandes. María Corina sería una gran electora. María Corina salió derrotada de aquí y tuvo que votar por un candidato que se me dice, incluso aquí en este circuito, que es el candidato de ALUP, que es el candidato incluso del mismo Manuel Rosales, que es este candidato tapa, y de Capriles y compañía, es decir, del G2, del G2, vamos a decir así. Entonces, vamos primero, este optimismo hace en octubre era, bueno, el chavismo tiene miedo porque está María Corina Machado. Después el chavismo tiene miedo porque está Corina Yo. Después el chavismo tiene miedo porque está Manuel Rosales. Ahora el chavismo, cuidado con ese miedo chavista porque tienen 25 años subestimando al chavismo también. Hay otro elemento que yo creo que es importante. Yo comparto mucho algunos elementos del análisis que hace Leopoldo Puche, que le mando un especial saludo. Él en su columna hacía un análisis sobre las propuestas de Gustavo Petro, que también quisiera que me comentaras tu opinión sobre eso. Y él decía que en Venezuela hay dos conflictos que, como se dice en la teoría del conjunto, uno está dentro del otro, interactúan entre ambos conflictos, y es, por un lado, el conflicto con la oposición, que ha intentado ya unas cuantas veces dar golpes de Estado, desestabilizar el país, que optó muchos años por la vía no democrática,
Y el conflicto con los Estados Unidos, que comenzó incluso poco antes de que llegara Hugo Chávez al poder, porque era una opción, la opción que hizo que Venezuela saliera de la égida de los Estados Unidos. Esos dos conflictos interactúan. Y justamente la semana pasada se anunció que no se iba a renovar la licencia 44, se le dio hasta el 31 de mayo a las empresas que ya han hecho negociaciones con PDVSA. Eso ameritó una respuesta muy contundente del gobierno venezolano y particularmente me llamó la atención un comentario que hizo Tellechea, que ya además confirmaba informaciones que me habían dado desde la industria, y era que la licencia 44 prácticamente no se pudo ejecutar porque no se podía activar las cuentas de PDVSA en el exterior y que prácticamente se siguió trabajando con los mecanismos que se ha trabajado en los últimos años desde que comenzaron las medidas coercitivas contra PDVSA. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo claramente, el Fondo Monetario Internacional, no el PSV, no el Partido Comunista de Cuba, no Putin, no Xi Jinping, no, el Fondo Monetario Internacional dijo que Venezuela iba a crecer de 5 puntos, ¿no? 5%. Dicen, ok, va a crecer de 5% porque se flexibilizaron las sanciones en octubre. No, dijo antes de octubre esto. Es decir, esto nos hace pensar en una lógica muy básica que el crecimiento de Venezuela se estaba dando con estas sanciones. El presidente Nicolás Maduro también da razón a lo que tú acabas de comentar, Esther. Dijo, bueno, es que esa flexibilización de las sanciones fue prácticamente ineficaz ya a los pocos días de ser aplicada. Y aprovecho también, no es que tenga nada con Unión Radio, por favor, quiero y aprecio, pero también he escuchado muchos análisis económicos que no toman en cuenta todo esto que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que prevé un crecimiento para Venezuela entre el 4.4% y el 4.5% sin sanciones, o con sanciones. ¿Por qué? Porque evidentemente Petróleos de Venezuela también lo ha venido anunciando, lo hablamos en nuestro programa Desde Donde Sea, citando tu programa también, Esther Chiaro, en el 2.0 en la Iguana, el podcast de economía. Hay más de 15 acuerdos que se están cerrando en este momento con empresas de todas partes del mundo, es decir, desde empresas indias hasta pasando por empresas aquí en la plataforma caribeña venezolana, Trinidad y Tobago, etc. Ahora, ¿de qué se trata aquí en este momento? Bueno, de decir, se puede hablar, volviendo al tema de las elecciones, de elecciones libres, cuando uno de los factores principales que está jugando en estas elecciones son los Estados Unidos. Porque mira qué casualidad, para el análisis político y económico, tú que eres especialista en las dos áreas, se nos dice que se va a recrudecer las sanciones el mismo día prácticamente, en las 24 horas, que aparece por arte de magia el candidato Tapa, siendo el candidato, entre comillas, de la unidad. Y eso me hace pensar a mí, y te lo digo aquí mirándote a los ojos, que el candidato entonces, si hay una, entre comillas, unidad, pero el candidato son los Estados Unidos. Maduro es el candidato de la oposición, uno de los 12 candidatos que están compitiendo, son los Estados Unidos. Y son los Estados Unidos, ¿por qué? Porque la jugada que está haciendo los Estados Unidos es al mismo tiempo una jugada política, obligar a este candidato Edmundo González Urrutia, y al mismo instante, en las mismas 24 horas, insisto, una jugada económica, recrudecer las sanciones. Ahora, lo que hay que explicarle al pueblo venezolano es quiénes están pidiendo sanciones, qué parte política de este país está pidiendo sanciones, y las sanciones son para todos. Bueno, pero además, los mismos que cuando celebraron la aplicación, comenzando por aquel decreto infame de Barack Obama que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria y que se ha renovado año tras año, ya 9 años de ese decreto, fueron los mismos que dijeron que no, que eso nada más iba a afectar a Nicolás Maduro y a unos cuantos, a unos 20 personas. Eso afecta la electricidad. Y resulta que ha afectado todas las áreas. No es algo que esté diciendo yo solamente. Los propios empresarios agrupados en Fedecámaras, por ejemplo, han dicho, mira, no podemos seguir así. El New York Times lo dijo, habló del fracaso de estas sanciones. Es decir, yo voy a decir algo aquí que puede parecer muy odioso, pero cuando usted se le va la luz
y agarra aquella bravura, por no decir otra palabra, cuando vienen los apagones que le quema su nevera, su microondas, esto es fruto de las sanciones y aquí no hay justificación del gobierno porque ustedes saben las posiciones críticas que yo he tenido en relación al gobierno, pero si no hay piezas de recambio, y dice, no, pero están llegando carros nuevos. Además, peor porque eso va más allá. Y quiero aprovechar para recordarle a quienes nos están escuchando que estamos conversando con Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, escritor, comunicador político, director del portal laiguana.tv. Y es que el tema estructural de la dependencia tecnológica, esa que tanto hizo énfasis Hugo Chávez porque se superara, pero que no es un tema que se va a superar ni en una década ni en dos. Bueno, ejemplos de eso podemos poner Irán, por ejemplo, cuánto le costó superar la dependencia tecnológica para resolver problemas después de 40 años de sanciones, ¿no? Pero nosotros tenemos una dependencia tecnológica en la que, por ejemplo, empresas que no son norteamericanas, pero, y pongo por ejemplo Siemens, que ha vendido equipos en Venezuela, sobre todo para el sector eléctrico durante décadas, se niega a prestar mantenimiento, servicio, vender repuestos por el tema de las medidas coercitivas unilaterales. No es lo mismo, y no es una empresa norteamericana. No es lo mismo importar un carro privado de lujo que importar piezas de recambio para el sector eléctrico por el gobierno. Siemens es alemana. Nosotros, por cierto, le compramos a Siemens en Estados Unidos. Además, no, bueno, habrá que explicar por qué, pero es que las sanciones no son de los Estados Unidos contra Venezuela, es de los Estados Unidos contra cualquier país o empresa que preste servicio a Venezuela. Y siempre con excepciones que son empresas petroleras de los Estados Unidos, que ellos sí pueden sacar petróleo aquí. Ahora, para analizar esto tenemos que analizarlo también geopolíticamente. Sí. Es decir, los Estados Unidos está tan metido como candidato fundamental de la oposición contra Nicolás Maduro en esta oposición que, existiendo una guerra en Ucrania, existiendo un holocausto, un genocidio contra el pueblo palestino, contra el pueblo de Gaza. Y en una tercera guerra mundial, porque yo sostengo, Miguel Ángel, que en este momento estamos en una tercera guerra mundial. A eso voy. No hay una declaratoria, no es que fulano le declaró la guerra al otro, pero efectivamente eso está pasando. O sea, en este momento, no solamente el conflicto en Medio Oriente que cada vez involucra más países, sino que hay una serie de guerras como la de Ucrania, como otras en África, por ejemplo, correcto. O conflictos armados de baja intensidad tensión en Asia, Taiwán, tensión exactamente, en Taiwán. Que nos habla, estamos en una tercera eso, guerra mundial. El gasto militar en el mundo ha subido de tal manera que, bueno, si se destinara la cuarta parte de lo que hoy se destina a gasto militar en el mundo a subsanar el problema, por ejemplo, de la falta de alimentos en algunas regiones del mundo. Mira, yo creo que el principal mal del mundo sería la obesidad y no el hambre. Los Estados Unidos hace pocas horas hace pocos días, de aprobar un crédito. Cuando dicen un crédito es dar millones de dólares para la compra de armas para estos países. Ucrania, es decir, apostar por el conflicto europeo. Israel, apostar por el conflicto en Medio Oriente, y ya vemos las tensiones a qué punto están entre Irán e Israel. Y Taiwán, es decir, apostar por el conflicto en Asia. Es decir, está apostando un conflicto, mirando el mapa, euroasiático con Ucrania, Rusia, asiático con Taiwán y en el Medio Oriente. Es decir, en toda la zona. Y había que preguntarse cuánto le reditúa eso a las empresas norteamericanas fabricantes de armas. Yo creo que ahí está la gran respuesta de los conflictos armados que tenemos en nuestro tiempo. Y es lamentable que sea la economía norteamericana se esté reactivando a punta de armas y de la muerte de miles de personas en todo el mundo, especialmente en Palestina. Van casi 35.000. Es decir, cuenten 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1000, 2000. Los que se pueden contar. 35.000 asesinados. ¿Cuántos están bajo los escombros que no han podido ser asesinados por Israel, es decir, por los Estados Unidos, es decir, por los países de la OTAN, en Palestina, de los cuales, cuando hablamos vamos por 34.000 asesinados, la mitad son niños y mujeres desarmados. Es decir, ese mismo país es el que está haciendo sanciones contra usted, venezolano, chavista, independiente, opositor, y ese mismo país, los Estados Unidos, es el que está colocando a un candidato que ahora todos llaman embajador, que es este Edmundo
González Urrutia. Es decir, para que nos entendamos también geopolíticamente y dejemos las ingenuidades, Esther, aquí en los Estados Unidos apostó, y por eso hago todo este recorrido geopolítico, apostó en un momento en el cual ellos necesitan petróleo por sancionar a un petróleo barato, que es el venezolano, y cercano a ellos, a sus costas aquí a Texas. Es decir, que se está jugando el todo por el todo contra Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos están seguros que Trump va a llegar a la presidencia. Y la actitud chabacana, grotesca, vulgar de Milei, de este presidente ecuatoriano, Noboa, y de esta oposición que ahora escoge a este candidato que llaman embajador, pero que en realidad representa a la extrema derecha, contra las mujeres, contra los indígenas, contra los afrodescendientes, contra la comunidad LGBT, hace parte de todo un plan contra Latinoamérica de establecer gobiernos extremistas. Y contra los chavistas, porque el discurso de exclusivo, donde no se admite que el otro existe, ¿verdad? Ha sido, yo creo que uno de los peores errores de la oposición venezolana, y que hoy este señor parece reivindicar. Ya no se nos acaba el tiempo, yo quiero en un minutico. Y rápido, y están jugando con fuego, porque es decir, a alguien no le podrá gustar un opositor, pero aquí los opositores van a estar toda la vida. A alguien no le puede gustar un chavista, pero aquí los chavistas van a estar toda la vida. Entonces, propiciar un plan político que sea de acabar con uno o con el otro es propiciar una guerra civil. Y justamente en esa vía fue la propuesta de Gustavo Petro. Yo quisiera tu comentario rapidito, un minuto, de lo que fue la propuesta de Petro, que llama la atención porque hay otras voces en el país que han hablado de pactos de convivencia, ¿no? Justamente del reconocimiento de las garantías del no exterminio del otro. Es que es lo mínimo que se puede plantear, y eso no lo plantea Petro, eso lo plantea nuestra Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿tú crees que es viable, como lo planteó Petro, un referéndum que se hiciera en el mismo día de las elecciones? Bueno, en términos técnicos entiendo que es muy difícil, ¿no? En términos electorales, en términos logísticos del Consejo Nacional Electoral, pero hay otras vías para hacerlo. Es para eso que está la política. Decía Clausewitz que la política es continuar la guerra por otros medios, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Es decir, la política, yo lo he repetido 1.000 veces, es el lugar de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Que si aquí la propuesta electoral de María Corina Machado, y disculpen que vuelva con María Corina Machado, pero es la misma de este señor Edmundo González, es acabar con el chavismo, y eso lo están diciendo desde hace 25 años, el chavismo no se va a dejar acabar. Miren, y yo les tengo una mala noticia, el chavismo es muy necio. Es muy necio, y hay muchos. Entonces, este grupúsculo de la extrema derecha, cuyo proyecto político es acabar con el chavismo, te lo voy a traducir: guerra civil en Venezuela. Y eso no lo quiere ni un chavista, ni un independiente, ni un opositor, porque lo que queremos aquí en Venezuela es echar para adelante económicamente, y que el 15 y último cada vez haya más plata en los bolsillos, que los servicios públicos funcionen de primera necesidad, y que echemos para adelante este país maravilloso. Entonces, mosca con estos candidatos supuestamente desconocidos, embajadores, etcétera, que son más de lo mismo: extremismo, guarimba, sanciones, bloqueo y una guerra interminable de dimes y diretes. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, siempre bienvenido. Un abrazo. Era Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, escritor, comunicador político, director del portal laiguana.tv. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.